Así que mis amados, les voy a pedir el favor que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 4, y en la medida en que lo vayan encontrando, se van colocando sobre sus pies. Efesios capítulo 4. Es un pasaje de la Biblia muy conocido. Vamos a leer desde el 26 hasta el 32. Sí, son unos pocos versículos, pero es un pasaje muy conocido. Así que en la medida que lo vas encontrando, te vas colocando de pie y dices amén. La idea es que ustedes saben que a mí me encanta que leamos la palabra del Señor, todos a una voz, que se escuche retumbar la iglesia, que se escuche la lectura de la palabra como corresponde, unánimes. Amén. Entonces, Efesios capítulo 4, versículos desde el 26 hasta el 32. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el Padre, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Puedes tomar asiento? El tema de la reflexión está relacionado con la sanidad de la iglesia. Y he titulado esta reflexión: ¿cómo quitar el resentimiento de mi corazón? Amén. ¿Cómo quitar el resentimiento de mi corazón? Yo recuerdo que hace un tiempo, ya casi cuando estaba terminando mis estudios, tuve un corto trabajo con un jefe, y el trabajo fue, y digo corto porque duró muy poquito tiempo, por dos razones. Y una de esas razones fue porque mi jefe tenía un carácter, pero terrible, era un temperamento, no digamos un temperamento, era de mal genio. Se enojaba por todo y mantenía ese enojo ahí. Y, y todos los días, mejor dicho, entré a las 2 semanas, no, a la semana, ya empezó a aflorar, porque yo lo conocía y me parecía que era una persona muy tranquila, pero empecé a tratarlo y era de un genio espantoso. A la semana, desde la semana 1 hasta que estuve trabajando allí, todos los días siempre me sacaba cosas, siempre se enojaba, siempre se molestaba. Y un día dije, bueno, tengo que llegar temprano a entregarle la información que me solicitó. Llegué muy juiciosamente y yo tenía una idea de lo que tenía que entregarle y él tenía otra idea de lo que yo quería que yo le entregara. Me dijo: es que aquí le falta, es que esto no, es que no sé qué, no sé qué. Yo le dije, no, porque es que tal. Entonces yo le justificaba por qué razón le entregaba esa información y él, pero es que no sé qué, y necesito, y yo me fui para mi escritorio y y dije, no, yo así no voy a poder seguir, porque este señor maneja mucho resentimiento en su corazón, no sé contra quién, pero pareciera que fuera contra todo el mundo, y viene y se desquita. Dije, como vuelva a entrar por esa puerta y me diga esto, renuncio. Seguí haciendo. Y cuando efectivamente entró por esa puerta, yo esperando así con esa mirada de que dice, ¿sabe qué, Antonio? Usted tenía razón. Mejor hagámoslo así. Y yo me quería renunciar ese día, entonces no se pudo. El resentimiento es una cosa muy complicada cuando se afianza en nuestro corazón. El resentir significa volver a sentir, sería como una acepción. Y en ese tema del resentimiento,
y de acuerdo a lo que hemos leído podemos visualizar 4 cosas. Entonces, las 4 cosas que están importantes, implícitas en la lectura que hemos hecho es: airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le des lugar al diablo. Eso en los primeros 2 versículos que leímos. 4 desde el 26. Entonces, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En esos 2 primeros versículos están como estas 4 cosas que queremos hablar. Cuando en nuestro corazón hemos dado cabida al resentimiento, estamos presos del dolor, del enojo, de la amargura. El versículo dice: airaos. Es decir, que Dios ya nos conoce. Sí, él dice: airaos, está bien, airaos. Él sabe perfectamente que habrá momentos en nuestras vidas en que nosotros no podemos controlar ese enojo, que siempre va a venir. Él sabe que tendremos momentos en nuestra vida donde las situaciones y las personas nos van a causar dolor. Dios conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestra manera de sentir y de pensar. Y por eso no nos reprime. Él dice: airaos, está bien, moléstense, está bien, enójense, pero, y ahí viene la condición, no pequéis. ¿Eso qué quiere decir? Que el airarse, el enojarse en sí no es pecado, porque pues hasta el Señor Jesucristo en algún momento se enojó y pues tuvo su inconveniente allí con aquellas personas que hacían trampa en la entrada del templo. Entonces, Él sabe de nuestra naturaleza y Él sabe cómo somos. Y nosotros debemos tener claridad meridiana de que sí, de que nos enojamos y que sí, que nos es permitido enojarnos, pero no debemos permitir que eso dañe nuestro corazón, que eso se convierta en ese pecado que tanto daño le hace a la gente. Entonces, Él claramente nos pone ese condicionante: airaos, pero no pequéis. Muchas veces nos enojamos y no medimos ese enojo. Muchas veces nos enojamos y simplemente nos desquitamos de una mala manera. No reflexionamos en que es una cosa circunstancial y simplemente nos desbocamos. Entonces dejamos aflorar esa naturaleza que nos conmina al pecado, que nos lleva al pecado. Ahí es cuando ya empezamos a orar mal. Entonces lo primero que debemos hacer es entender que estamos enojados y que somos susceptibles de enojo. Unos más que otros. Yo sé que algunos somos más enojones que otros. A mí me dicen: ay, pero usted parece buena gente. Yo, Pregúntenle a mi hermanita, que ella sí me conoce. Ella puede decirles claramente qué tan enojón puedo ser. Muchos debemos tener claro que no es una excusa el podernos enojar para hacer daño. Así que, mis amados, nos está permitido enojarnos, pero hasta ahí no más. Y después claramente dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos entender perfectamente lo que el Señor quiere enseñarnos. El pecado no es molestarse, no es enojarse, sino dejar que ese enojo o que esa ira guardada en nuestro corazón pueda permanecer. Cuando le damos chance a las cosas por mucho tiempo, las cosas negativas, estamos incurriendo en ese pecado que no debiéramos haber hecho. Y muchas veces nosotros simplemente lo dejamos pasar y mantenemos en un estado de enojo perpetuo. Muchas veces hasta el ceño se nos frunce, hasta empezamos a mirar y decir: pero mire bien, no es que me faltan las gafas, no es que le faltan las gafas, es que está enojado permanentemente. Y ese estado de enojo permanente afecta todo, absolutamente a todo. Hasta se puede somatizar y puede generarnos inconvenientes y enfermedades. Si tú andas de enojo, entonces dices: ay, tengo una acidez. Entonces, no, pues no me puedo tomar un tinto porque es que me da gastritis. No, es porque se la pasa enojado que no se puede tomar el tinto. Eso ya lo hemos hablado aquí antes, como una excusa para los que nos gusta el café. Pero sí, es en cierta manera el mantener enojado nos hace no solamente, digamos, en la parte emocional, sino también en la parte física. El enojo como tal, permanentemente en nuestro ser,
nos lleva a hacer cosas que tal vez no nos gustaría hacer o que no nos guste hacer, pero que finalmente terminamos haciendo. Puede aislarnos de las demás personas, el enojo puede hacernos más huraños, más encerrarnos en nosotros mismos, encerrarnos en nuestros problemas, ni siquiera buscar soluciones, sino simplemente, es que todo me va mal, es que no sé qué, y anda uno enojado con Dios, anda uno enojado con el hermano, anda uno enojado con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, bueno, en fin, porque resulta que uno dejó arraigar ese enojo en su corazón. Entonces, dice, cuando el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pues básicamente se refiere a que uno debe tratar de arreglar esa situación lo antes posible. Claro, hay veces uno dice, ¿y cómo hago si me enojé a las 9 de la noche, hermano? Complicado, porque ya se puso el sol. Bueno, ¿qué pasó, Dani? Que necesitaba el baterista ahí para que me hiciera la broma de fondo. El, el enojo no se debe albergar demasiado tiempo. Debe uno medirlo, ojalá en lo posible hacer como los que ofrecen servicios. Si no le resolvemos su problema en 2 horas, no sé qué, como ponerle un límite de tiempo y decir, ok, me enojé, empezar a analizar el por qué me enojé, contra quién me enojé y si es que podemos solucionarlo lo antes posible. Si el problema da para solucionarlo hasta el otro día o hasta la otra semana porque definitivamente algo pasó, pues bueno, que sea ese tiempo y no sea más. No dejar, bueno, aquí no podemos ser tan literales, sino que simplemente que esa ira y ese enojo que está en nuestro corazón no dure demasiado tiempo. Y dice también aquí, no le des lugar al diablo. Eh, Ahora, tenemos que comprender que una de las trampas principales de Satanás es la ofensa. Muchas veces nosotros sabemos que Satanás se acerca a nosotros y trata de hacernos caer con las cosas que más nos gustan que sean pecaminosas. Entonces cuando se acerca al oído del ex borrachito y le dice, un traguito. Entonces ahí es con cosas chéveres. Pero también el diablo sabe cómo provocar a los hermanos, a los hijos de Dios, para que se enojen y para que mantengan enojados y para que haya disensión entre los hermanos, entre las familias, entre los amigos. Y son, por ejemplo, de esos odios que florecen de la nada. Y hay veces que uno considera que el peor enemigo es el que es más cercano a mí, que es mi mejor amigo, se convirtió en mi peor enemigo, que mi hermano, mi hermana, mi familiar está contra mí. ¿Por qué? Porque hemos dejado que ese odio prevalezca o que ese enojo prevalezca y el diablo se aprovecha echándole leña al fuego. Pero es que usted se merecía que también a usted le dieran ese regalo, no solo a su hermano. Y uno se empieza a enojar, pero porque a mí no me dieron igual que mi hermano. Que es que a su amigo sí le dieron el ascenso y usted también se lo merecía. Y entonces uno se enoja con el compañero de trabajo al que tanto quería porque le dieron un ascenso que tal vez él sí se merecía y yo por la envidia y empiezo a guardar rencor y enojo contra él sabiendo que él se lo merecía. Esas cosas Satanás le gusta, él es facilito para ponerlo a uno en contra de sus hermanos, de sus más cercanos. Y como el amigo, el hermano, el familiar es el que mejor lo conoce a uno, entonces es mucho más fácil hacer estallar ese enojo, porque tiene más argumentos. Porque el hermano o el amigo o el cercano le conoce a uno más cosas que la gente de fuera. Y por eso es tan, digamos, tan importante para el diablo hacer que los hermanos tengan riñas y que tengan pugnas entre sí. Así que mis amados, en esta mañana es importante reflexionar en esas 4 cosas que están bien explícitas aquí para no dejar que el enojo permanezca en nuestro corazón. Es fundamental, mis amados hermanos, que si hay algo que nos está generando escozor, dolor, incomodidad, lo manifestemos, lo aclaremos y que le pidamos ayuda a Dios para entender la situación de lo que está pasando. Cada uno debe saber que hay un hermano, algún amigo. Dice, no, a mí nadie me odia, yo soy lo más de querido con todo el mundo y a mí todos me quieren.
Yo no estaría tan seguro. Si yo que soy buena gente y hay personas que no me quieren por ser buena gente. Todos tenemos momentos de rencillas con los demás y a veces por insignificancias, pero debemos evaluar y debemos analizar cuando nosotros somos objeto del enojo de alguien para mirar en qué momento o cómo podemos hacer una conversación y zanjar las diferencias y eliminar o establecer, allanar el camino para que podamos mejorar la relación. Si tú sientes que alguien está enojado contra ti, lo primero que debes hacer es, venga, pero ¿por qué está raro conmigo? ¿Qué hice? Entonces uno analiza qué hizo. Y si uno no se da cuenta qué fue lo que uno hizo, pues le pregunta, hermano, ¿qué hice? Papi, ¿qué es lo que le está molestando? Hija o hijo, ¿por qué estás enojada o enojado conmigo? ¿Sí? Cuando uno ve que hay un cambio en una persona, porque hay veces la persona simplemente dice, déjeme que estoy bien. ¿Qué le pasa? Nada, no me pasa nada. Ah, bueno. En los hombres es más grave todavía, porque normalmente las mujeres dicen, o sea, no dicen, tienen la actitud. Y uno como hombre todo ingenuo, ¿te pasa algo? Y entonces la mujer dice, no, no me pasa nada. Entonces, ah, bueno. Entonces uno de hombre dice, ah, bueno, y se va porque para uno no pasa nada, según el razonamiento de los hombres. Nosotros somos muy facilistas en ese sentido. Y no analizamos un poco, no hombre, si está rara, algo le pasa. Algo le pasa. Entonces uno debe ser un poco más, o invito a mis hermanos hombres que seamos un poco más asertivos, más pilos, más inteligentes. Y si es con la esposa o con la novia, sí, sí, mi amor, yo sé que algo te pasa. Dime qué te pasa. Por lo menos hacer el intento. Porque si no, seguramente va a permanecer un enojo ahí y no es bueno darle cabida a eso. Amén. Ahora, eso es lo que básicamente implica el resentimiento y la sugerencia que da Dios para que no mantengamos el enojo. Acto seguido, es necesario hacer un acto de nuestra voluntad. ¿Qué estamos tratando en esta mañana de entender o de hacer? Es cómo quitar el resentimiento de mi corazón. Amén. Sí lo tenían por ahí anotado, ¿cierto? ¿Cómo quitar el resentimiento de mi corazón? Entonces, habiendo entendido o habiendo leído lo que el Señor tiene para nosotros, lo siguiente es que es necesario un acto de voluntad de parte mía, que es el perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a perdonar a nuestros semejantes? El Señor escuchó. Todos estamos dispuestos a perdonar. La mayoría de las personas que nos han ofendido lo han hecho de una manera consciente, la mayoría. Es decir, que ellos saben lo que han hecho que nos hace daño o lo que nos han dicho que nos ha ofendido. La mayoría no lo ha hecho ni por accidente o involuntariamente. Y es por eso que se necesita una respuesta de nuestra voluntad. El perdón es un acto voluntario. O sea, es una cosa que debe salir del corazón, motivado por el amor que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, es fácil perdonar. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos ha perdonado una cantidad de cosas. Levanten la mano al que Dios no le haya perdonado nada. Ah, no falta el que a todos Dios nos ha perdonado. Entonces, con ese claro ejemplo y con esa evidencia y con el amor que el Señor nos tiene, lo menos que podemos hacer nosotros es perdonar. Entonces vamos a ir a Segunda de Corintios. Vamos a ir rápidamente a Segunda de Corintios 2. Y en el versículo del 5 al 8 dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, y no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza.
por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hay personas que nos hacen entristecer porque están enojadas con nosotros, porque nos ignoran, porque tal vez simplemente digamos, tienen su guardado ahí con nosotros. Entonces, y eso hay personas que dicen, oiga, pero ¿por qué él es así con usted o por qué ella es así con usted? Muchos de nuestros cercanos también se sienten como mal con eso. Y ahí mismo le caen a la persona que nos está ofendiendo. Entonces lo que el apóstol dice aquí es, debemos entender que el perdón no es un favor para el ofensor, sino una bendición para quien lo da. Cuando ustedes perdonan de algo que alguien les ha hecho, cuando ustedes perdonan, díganme que no sienten como un fresquito, como que se quitaron esa carga de encima. Ah, listo, ya, lo perdoné, ya. Y eso se da mucho, sobre todo a final de año, antes del 31 de diciembre. No, listo, lo perdono por todo lo que… Ahí inclusive uno siente un poquito más de gozo. Entonces, es un favor, no es un favor para el ofensor, o sea, no es que le estemos haciendo un favor al que perdonamos, no. Es que eso adicionalmente nos quita esa carga tan maluca de estar uno sintiendo resentimiento porque alguien lo está odiando. No, es librarnos de ese daño, olvidar ese daño que nos hicieron. Eso es facilísimo, ¿cierto? No, eso cuesta. Yo sé que eso cuesta, pero créanme, mis amados, que cuando uno hace el ejercicio del perdón y lo obra correctamente, uno se libera de muchas cargas. Ya no queda en uno el estar molesto con alguien por eso. Hay veces uno sin darse cuenta tiene cosas que perdonar, no de una semana, no de un mes. Hay cosas que uno tiene que perdonar por cosas que sucedieron hace años y uno no se da cuenta. Y yo que día escuché un humorista y él hacía la reflexión de que él se había enojado mucho con su papá porque él decidió ser humorista. Y el papá, que era una persona así como yo, muy tranquilo, que quería que su hijo fuera, no sé, él quería que fuera como ingeniero, una cosa, o médico, una cosa así, y va al otro, le sale con el cuento que quiere ser humorista. Yo personalmente me enojaría muchísimo. Y el señor anduvo enojado con su hijo y como que lo menospreciaba y como que lo ponía a un lado. Y él, pues, siendo humorista, pues trataba como de sacarle broma a todo eso. Él vivió su vida por muchos años así, pero tenía ese alguito ahí que no le permitía seguir una vida plena. Hasta que algún día habló con su papá y se dijeron las verdades. Y el hijo entendió muchas cosas y perdonó a su papá. Y él dice que después de haberlo perdonado, él se sintió muy, muy, muy feliz. Ahora yo me pongo a pensar, eso lo hace una persona que siendo inconversa entiende el verdadero valor del perdón. Cuánto más nosotros que conocemos del amor de Dios y podemos recibir esa alegría maravillosa de poder perdonar a pesar de que nos hayan ofendido. Y claramente ahí dice que normalmente cuando nos ofenden o cuando nos hacen daño es con conciencia, con intención. La gente muchas veces lo hace, tiene claridad mental que nos va a hacer un daño y nos lo hace. Entonces ahí es como que uno dice, pero si él sabía que eso me afectaba, pero si ella sabía que esas palabras me iban a ofender, ¿por qué lo hizo? Por la razón que lo haya hecho. Es nuestro deber. Y es nuestro deleite, ahora sí es nuestro deleite perdonar, para quitarnos ese piano de encima. Podemos andar más libres en la vida de todas esas cargas que nos hacen solo daño a nosotros, porque realmente los que somos afectados somos nosotros. Si somos capaces de perdonar, seguramente vamos a estar más dichosos. Si somos capaces de perdonar, seguramente vamos a poder llevar una vida un poco más plena y podemos acercarnos a la persona con tranquilidad en el corazón, decir, mira, ya te perdoné, no te preocupes, espero que no lo vuelvas a hacer, pero ya te perdoné, ya déjalo así. Y anda uno más libre sin cargas en la vida. Entonces, es de nuestra voluntad el perdonar a quienes nos han ofendido. Debemos hacer un acto, como les digo, no es que sea una cosa muy fácil. No, al principio cuesta, porque uno dice, no, es que me ofendió de verdad. Es que él sabía que eso me iba a hacer daño y lo hizo. Debemos perdonar. Ahora,
aparte de eso, es necesario un acto, lo primero es necesario un acto de nuestra voluntad. Ahora, también es necesario para poder quitar ese resentimiento de mi corazón, es necesario un acto de la voluntad de Dios. Así como el resentimiento, la amargura y el odio son pecados, también debemos reconocer que todo aquello que ha causado daño en nuestra vida son pecados delante de Dios. Una violación, un maltrato físico, un maltrato verbal, una humillación, todas esas cosas son desagradables a nuestro Dios. Seguramente todo eso que nos han hecho a nosotros es pecado. Es pecado que alguien haya echado un chisme de nosotros, es pecado que alguien por rencor nos haya quitado cosas, que nos haya agredido física o verbalmente, todas esas cosas son pecado. Y en ese sentido, como son desagradables a Dios, debemos también sanar nuestro corazón y ser libres del resentimiento. Debemos pedirle al Señor con nuestra boca que Él perdone a las personas que nos han ofendido y que nos han dañado. Entonces, de parte nuestra ya los perdonamos por lo que nos hicieron. Las personas que a veces nos han hecho daño o nos han ofendido, lo han hecho quebrantando los mandatos del Señor. Y con todo y eso debemos acudir al Señor para que, no solo nosotros, sino también para que el Señor les perdone. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, allá, podemos mirarlo rápidamente, en Lucas. Lucas 23, en el versículo 33 y 34. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús les decía, y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús allí? Pidiendo perdón por ellos. Y dice, a veces quienes nos ofenden no son conscientes de su mal proceder. Ellos sabían que él era un judío que se había rebelado, que les estaba generando problemas, lo crucificaron. Y el Señor Jesús lo único que atinó a decirles fue, lo único que atinó a decir de la forma más sabia es, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben, ay sí, usted no sabe quién soy yo. Ellos realmente no sabían quién era a quien estaban crucificando. Yo estoy seguro, estoy plenamente seguro que si ellos supieran a quién estaban crucificando, no lo hacen. No lo hacen. No, es que ni locos que estuvieran, ¿cómo voy a crucificar al Salvador del mundo, por Dios? Ellos no lo sabían. Y el Señor, ¿cómo sabía que ellos no eran conscientes de, o sea, sabía que estaban haciendo mal o de alguna forma que es una cosa que no debía hacerse, que era crucificar al Señor? Eso es una cosa muy mala, es un pecado. Con todo y eso, no eran conscientes de la magnitud de lo que estaban haciendo. Y hay personas que a veces nos atacan a nosotros y no son conscientes de lo que están haciendo porque de pronto me ofendieron en un día en que yo estaba pasando por una mala situación o porque simplemente les pareció divertido pero no eran conscientes de lo que estaban haciendo, que era verdaderamente malo. Ahí es cuando uno le dice al Señor, y debemos declararlo con nuestra voz, es, Padre, perdona a esta persona porque tal vez no es consciente de sus actos, porque tal vez no ha recibido ayuda, porque tal vez no ha recibido palabra y entonces no es consciente de lo que está haciendo y por eso me hace daño. Padre, perdónala o perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Es más o menos nuestro deber decir. Uno debe ser consciente que hay personas que le hacen a uno daño por el simple hecho de que uno es diferente. Hay personas que le hacen daño al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, porque es que es un cristiano ahí, entonces lo ofenden, entonces le hacen daño, entonces lo maltratan, pero no son conscientes de que están dañando a un hijo de Dios. Entonces hay que pedirle perdón a Dios por ellos. Hay que pedir que el Señor les perdone, porque ellos en su ignorancia, tal vez porque no han recibido suficiente información, han dañado o han ofendido a alguien. Y pasa todo el tiempo, pasa en todas partes. Y vuelvo y les digo, si la gente supiera realmente lo que se trata, el amor del Señor,
Y si la gente entendiera que Jesucristo murió en la cruz por ellos, seguramente la mayoría no haría o no diría lo que dice contra el pueblo de Dios, ni los maltrataría. Entonces debemos ser conscientes nosotros que tenemos una ventaja de conocimiento de poder pedirle a Dios que los perdone, porque no son conscientes de lo que están haciendo. Y es una cosa que debemos aprender a visualizar, debemos aprender a discernir. Cuando alguien está orando, dice, pues, claro, es que él no tiene ni idea de lo que es ser un hijo de Dios, él no tiene idea de lo que es ser redimido por el Señor, él no tiene idea de lo que es que uno sea amado por el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos conscientes que el Señor nos ama? Todos, ¿cierto? Todos. Nosotros, digamos, de alguna manera no debiéramos andar haciendo cosas que dañen a otros. Eventualmente las haremos, pero no es el deber ser de nosotros. Pero aquellos que no conocen del amor del Señor, que no saben que Jesucristo los redimió, pues ellos ahora andan como si tal en la vida, hasta haciendo maldad solo por el gusto de hacer la maldad. Por ellos debemos pedir perdón al Señor y debemos hacerlo así de viva voz. Hay otros que sí son conscientes. De pronto miramos aquí en el libro de los Hechos, ¿dónde queda el libro de los Hechos? Estoy seguro que yo lo vi por acá, el libro de los Hechos, ya lo encontré. En el capítulo 7, versículo 58 hasta el 60. Es una situación muy particular, que fue muy dolorosa. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, partió con el Señor. Es bien complicado, porque ellos eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. Y con plena conciencia de su maldad, Esteban, que estaba lleno de amor en su corazón y lleno de entendimiento y de sabiduría que le proviene de Dios, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque ellos sabían que estaban obrando mal, apedreando a un hijo de Dios. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. No dijo como Jesucristo, porque no saben lo que hacen, no. No les tomes en cuenta este pecado. Y ahí es más delicado todavía, y para nosotros como cristianos es más difícil a veces entender eso de que, sí, él sabe que está obrando mal, y él sabe que nos está ofendiendo, pero con todo eso, Señor, por favor, perdónale. Ese perdón debe salir genuino de nuestro corazón. Entonces, con plena conciencia de su maldad, debemos optar por que sean perdonados. Amén. Y ya por último podemos mirar en la primera carta de Pedro. Capítulo 4. Primera carta de Pedro. Capítulo 4. En el verso 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es necesario rellenar las grietas de resentimiento con el amor de Dios. Este es uno de mis versículos favoritos. Yo creo que esta anécdota ya la he hecho varias veces. Algún día mi esposa me decía, es que efectivamente esa persona obró bien. Y yo le decía, no, pues que es terrible. Decía, no, pero ten en cuenta que todo eso que le está haciendo es porque hay un gran amor de él y el amor cubre multitud de pecados. Entonces, perdón. Aquí la palabra es muy explícita y dice, hay que dar amor, pues el amor cubre multitud de pecados. La forma más linda de perdonar y de sanar nuestro corazón
y de que esas grietas que se han generado por tantas ofensas que hemos recibido, esos pequeños resentimientos que hemos mantenido allí y que aún se albergan en nuestro corazón, no solamente de ser así medio limpiadas, de ser borradas por completo. Y esas grieticas debemos llenarlas del amor del Señor. Y ese gran amor que puede residir en nuestro corazón es el que cubre multitud de pecados, multitud de fallas, multitud de ofensas, porque el que realmente haya amor en nuestro corazón permitirá que se cubran esos pecados. Todos los espacios de nuestro corazón que están llenos de resentimiento ya no van a estar más llenos de él. De esa oscuridad que tal vez permanece por mantener cosas pendientes, tienen que ser llenos del amor de Dios, de la luz del Señor, del maravilloso y perfecto amor que de Dios recibimos y que reside en nuestro corazón. Nuestro corazón no solamente va a ser limpiado, tiene que estar lleno de la presencia de nuestro Dios. En nuestro corazón, cuando le quitamos ese resentimiento, cuando por fin nos liberamos de eso, cuando por fin somos capaces de perdonar y de entender que los demás merecen amor a pesar de sus faltas contra nosotros, ahí es cuando podremos liberar de resentimiento en nuestro corazón. Es importante, mis amados, que podamos reflexionar en eso porque hay muchas razones, pero entre ellas una muy importante es que las personas van a entender que nosotros somos diferentes porque no guardamos resentimiento en nuestro corazón. Número 2, que las personas van a verse beneficiadas porque va a haber un mejor ambiente entre ellos y nosotros. Y número 3, porque vamos a vivir una vida más plena, más tranquila, más libre de opresión por causa del enojo que había, ya simplemente no va a estar y vamos a vivir más felices. Así que mis amados hermanos, en esta mañana yo los invito a que reflexionemos en ello, a que mantengamos el perdón como un objetivo en nuestras vidas, como un objetivo sanador y liberador para nosotros mismos, como un mandato del Señor que nos permite ayudarnos a sanar nuestro corazón y a perdonar a los demás. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque tú has sido bueno conmigo, Señor. Porque tú me has hecho entender, Señor, que a pesar de mis fallas como ser humano, de mis debilidades, Padre, tú estás ahí para mí. Tú estás ahí para darme, Señor, esa oportunidad de perdonar así me hayan ofendido. Señor, yo entiendo que el perdón es primordial en mi vida y en mi corazón, porque tú me has perdonado, Señor. Porque tú no me has tomado en cuenta, Señor, las ofensas y las fallas que yo he tenido. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has permitido, Padre, que yo me acerque a ti, a pesar de que haya ofendido tu nombre, porque muchas veces te haya desobedecido, Señor, tú igual me perdonas. Y así con ese amor y ese perdón que tú tienes para mi vida, yo debo poder caminar en este mundo, Señor, pudiendo perdonar a mis semejantes, aquellos que me han ofendido tal vez por accidente, tal vez sin saberlo, tal vez sin culpa, o tal vez sin la plena conciencia de lo que ello implica, Señor. Porque tú, Señor, me ayudas a perdonar a aquellos que realmente han querido hacerme daño, Señor. Pero por el amor que tú me tienes, Señor, yo debo entender y debo perdonar, Señor, de la mejor manera y así poder tener una vida más plena. Yo te doy gracias, Señor, porque tú permites que me pueda acercar hacia ti y poder liberarme de esa carga que implica el no perdonar, Señor. Cuando yo perdono, Señor, estoy haciendo caso a lo que a tu mandato implica, Señor. Cuando yo me acerco a ti, Señor, puedo tener la libertad de honrar tu nombre, aún de tomar la cena y, Señor, participar con mis hermanos en un ambiente de coinonía. Cuando tú me permites, Señor, entender el valor del perdón, me ayudas, Dios mío, a vivir una vida más plena cada día. Señor, debo liberarme, debo entender y debo ser inteligente, Señor, en el momento de entender el perdón. Dios, gracias por el perdón que tú has hecho.